Bien, entonces hoy vamos a ver el tema 3, parte 4, y se refiere a la distribución muestral de la diferencia de dos medias. Nosotros hemos visto ya la distribución muestral de las medias, ¿verdad? ¿A qué se refería eso? Nosotros tomábamos varias muestras de una población y de cada muestra obteníamos la media. Paralelamente a eso, habíamos visto también el teorema central del límite, ¿recuerdan? Y había ciertas características para el teorema central del límite, como ser que la muestra debe ser mayor a 30. Hemos dicho que toda muestra tiende a ser normal cuando la cantidad de elementos aumenta, ¿no? También hemos visto la distribución muestral de medias, cuando hemos calculado los promedios de diferentes muestras y hemos calculado su distribución, la misma que debería sumar 1. Eso hemos visto el día de ayer. Bien, seguimos entonces con lo que es distribución muestral, ¿no? Entonces, seguimos trabajando con muestras, pero esta vez vamos a hablar de la diferencia de dos medias. ¿En qué caso se trabaja con la diferencia de dos medias? Bien. Dice, si nosotros tenemos una distribución muestral de la diferencia entre dos medias, eso significa que estamos trabajando con una primera población y con una segunda población. Entonces, para la primera población, lo que nosotros vamos a tener es sus parámetros, que son estos, ¿verdad? Si hablamos de población, estamos hablando de parámetros. Para la segunda población tenemos estos parámetros. ¿Qué se llaman estos parámetros? Esta es la media poblacional y esta es la desviación estándar de la población. ¿Recuerdan? Ok, esta primera población va a tener su media y también su desviación. De la misma manera la segunda población. Bien, se elige muestras. La primera muestra para la primera población y la segunda muestra para la segunda población. Luego, se calcula la media muestral, es decir, de esta media, ¿no? Su media muestral para cada muestra. Es decir, para esta, su media muestral. Finalmente, lo que se hace es la diferencia entre esta media y esta media. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, entonces, en resumen, dos poblaciones, de cada población vamos a escoger su muestra, calculamos la media muestral y realizamos la diferencia de medias. ¿En qué caso se trabaja de esa forma? Bien, veamos acá. Cada población, dice, tiene K muestras, eso ya sabemos. Tenemos una primera población y yo a esta primera población puedo sacar varias muestras, dependiendo del tamaño de muestra. Por ejemplo, si yo tengo una población de 50 y quiero sacar muestras de 5, tendré que hacer para calcular la cantidad de muestras. ¿Qué operación tengo que hacer? ¿Qué tengo que aplicar? Otra vez, yo tengo una población con un número 50, digamos. 50 elementos tiene mi población. Y quiero calcular la cantidad de muestras, pero que estas muestras tengan 5 elementos. ¿Qué operación debo realizar? Una combinatoria, ingeniero. Excelente tu participación. Me anotas al final de la clase, me haces recuerdo. Está bien, gracias. Una combinatoria, ¿no? Entonces, la combinación voy a hacer con los factoriales, esa fórmula de memoria. Ok, yo tengo varias muestras entonces, K muestras en una población 1. De la misma forma, en la población 2 voy a tener K muestras, varias muestras dependiendo de qué cantidad de elementos le ponga a la muestra. Si yo tengo dos poblaciones, dice, de cada población voy a tener varias muestras. De esta muestra yo voy a tener su media. Si esta muestra tenía 5 elementos, entonces voy a sumar y luego voy a dividir entre 5, ¿verdad? Y ese va a ser el promedio. De esta muestra también y así sucesivamente. Voy a tener varias medias. Ahora, dice, la distribución muestral de la diferencia de medias es que yo lo que voy a hacer es tomar esta media y restar las dos medias. ¿Se dan cuenta?
Entonces, la media de la primera población con la media de la segunda población. Si yo tengo 4 muestras, entonces voy a realizar 4 diferencias con cada muestra. Bien. Entonces, cada población tiene K muestras, cada muestra tiene su media, perfecto. Si N1 y N2 son mayores a 30, entonces estamos hablando de una distribución normal, ¿no? Eso ya hemos visto en la clase anterior. Ok. Bien. Aparte de eso, vamos a decir que cuando trabajamos con la diferencia de medias, entonces la desviación estándar tiene esta forma. Ustedes saben que la desviación estándar es el error, ¿recuerdan? Y el día de ayer hemos visto que el error era la desviación estándar dividido entre la raíz de la cantidad de elementos de la muestra. Así era, ¿verdad? El día de ayer la fórmula. Esta fórmula era otra porque estábamos hablando de medias. Ahora estamos hablando de la diferencia de medias cuando tenemos 2 poblaciones. Entonces, cuando tenemos 2 poblaciones, el error o la desviación estándar de la diferencia, aquí está la diferencia de 2 medias, entonces es igual a la raíz de la desviación estándar al cuadrado, estamos hablando de la primera población, dividido entre la cantidad de elementos de la muestra de la primera población, más la desviación estándar al cuadrado de la segunda población, dividido entre la cantidad de elementos de la muestra de la segunda población. Es decir, esto es de la primera y esto es de la segunda. Ya tenemos 2 términos, estamos hablando de 2 poblaciones. Bien, y la diferencia de medias, entonces va a ser esto, mu, que es la media, no se nota bien, pero mu, la media de la primera población menos mu de la segunda población, va a ser igual a mu de la primera muestra con mu de la segunda muestra. Entonces estamos hablando de la población y de las muestras. Y ahí dice que son iguales. Eso vamos a ver en el ejercicio. Ok, ¿qué más tenemos que calcular? Se supone que para trabajar con la distribución muestral, nosotros necesitamos hacer el cambio de variable, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos como dato X, pero debemos hacer el cambio de variable a Z. ¿Por qué? Porque en la tabla de distribución normal, estándar, se trabaja con la variable Z, que ustedes tienen ya esa tablita, ¿verdad? Entonces, para hacer el cambio de variable y hablando de una diferencia de medias, entonces se trabaja de esta manera. Fíjense, en la parte de abajo va la desviación estándar, que es esta, que está aquí arriba, ¿verdad? Y en la parte de arriba ya no hablamos de solamente este término menos la media poblacional, sino ya hablamos de 2 variables aquí con 2 medias poblacionales. Y estamos hablando con la diferencia, ¿verdad? Entonces, estas 3 fórmulas son la clave para poder trabajar con la diferencia de medias. Entonces, vamos a aplicar las fórmulas en el siguiente ejercicio. Ok. Bien, tenemos acá, en un estudio, dice, para comparar los pesos promedio de niños y niñas, ya, vamos a estudiar esos pesos del promedio de las niñas y de los niños. De 6º grado en una escuela primaria. Se usará una muestra aleatoria de 20 niños y otra de 25. Acá nos están dando la muestra. Ya, 2 muestras. Tenemos 2 grupos para 2 poblaciones. 20 niños y 25 niñas. Ahí tenemos la muestra. Se sabe tanto para niños como para niñas. Los pesos siguen una distribución normal. Ya nos están afirmando que la distribución es normal. El promedio de los pesos de todos los niños de 6º grado de esa escuela es de 100 libras. Bien, los niños están anotados con azul y dice que es 100 libras. Más o menos, bueno, ese es el promedio. Quiere decir que les han pesado a todos ellos, lo han sumado y lo han dividido entre 20. Ese es el promedio. Y su desviación estándar es de 14 libras. Es decir, hay niños que pesan 114 y hay otros que pesan 96 libras, ¿no? Entonces están con esa desviación estándar. Mientras que el promedio de los pesos de todas las niñas es de 85 libras. Y su desviación estándar es de 12.247 libras.
Bien, encontrar, dice, ¿qué queremos encontrar? La probabilidad de que el promedio de los pesos de los niños sea al menos 20 libras más grande que el de las niñas. Sabemos que los niños siempre pesan más que más, ¿no? Bueno, esa es la probabilidad que deseamos encontrar. Está claro que en el ejemplo, ustedes tienen acá dos poblaciones, ¿verdad? Niños, niñas. En cada población, ustedes tienen para cada población su muestra. Para cada población tienen su promedio y para cada población tienen su desviación estándar, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos lo que acabamos de entender acá, primera población, niños, segunda población, niñas. Están hablando de una muestra de 20, de una muestra de 25, ¿no? Y con esa información nosotros podemos calcular. ¿Había desviación estándar de niños? Sí. ¿Había desviación estándar de niñas? Sí. Cantidad de elementos de la muestra 25, 20, o al revés, era 20, 25. También teníamos la población, ciento tantas libras y 85 libras de la población, la media de la población, ¿no? Entonces podíamos calcular también esto, es decir, esto. Y tenemos esto y tenemos esto. Por lo tanto, podemos calcular Z. Entonces, procederemos al cálculo de Z, ¿no? Bien, siempre antes de resolver un ejercicio se debe anotar todos los datos que nosotros tenemos para ver qué es de qué dato prescindimos y cómo podemos calcular, ¿verdad? Entonces, acá están los datos de la primera población y aquí están los datos de la segunda población. Primera población, niños. Segunda población, niñas. 20 libras la media de la población. Desviación estándar 14.142 niños y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿qué queremos? Encontrar la probabilidad, dice, de la diferencia. Dice que la diferencia de estas dos poblaciones sea mayor a 20, ¿no? ¿De dónde sale eso? De nuestra pregunta, aquí está. Encontrar la probabilidad de que el promedio de los pesos de los 20 niños sea al menos 20 libras más grande que el de las niñas. Aquí nos están diciendo 20 libras más grande, ¿no? Por tal razón, aquí está, mayor a 20 libras. Ojo que hay que tener cuidado con las unidades de medidas, ¿no? Aquí estamos hablando libras, libras y aquí libras. Si aquí eran kilos, hubiésemos tenido que hacer la conversión. Pero bueno, todo tiene en este caso la misma unidad de medida. Entonces, armamos nuestro ejercicio. Eso es lo que queremos encontrar. Ahora, calculando la probabilidad. Para ello vamos a tener que obtener Z. ¿Cuánto vale Z? Hemos dicho que ya tenemos todos los datos. La diferencia que nosotros estamos buscando es esto, 20. Este 20 es este 20, ¿no? Esa es la variable. Tenemos la media de la primera población, 100 menos 85. Luego tenemos la desviación de los niños sobre 20 niños. La desviación de las niñas, desviación estándar sobre 25 niñas. Y tenemos todo esto al cuadrado según la fórmula, ¿verdad? Calculamos y seguramente nos sale 1.25. Ustedes pueden verificar si el cálculo está bien. Si bien tenemos Z que vale 1.25, entonces nosotros tenemos que ubicar Z en la campana de Gauss, ¿verdad? Si nosotros tenemos la campana, ubicamos Z y hasta Z, todo lo que esté pintado debería ser la probabilidad. Pero ojo, me están pidiendo aquí mayor que. Entonces, cuando yo ubique Z en mi campana de Gauss, ubico Z, el resultado va a ser de Z hacia la derecha, porque es mayor que. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora. Entonces, la probabilidad de que el promedio de los pesos de la muestra de niños sea al menos 20 libras más grande que el de la muestra de las niñas es 0.1056. ¿De dónde sale eso? Si nosotros calculamos o vemos en la tablita de la distribución normal 1.25, seguramente me sale 0.8944. Revisen, por favor. Si eso sale, ingeniera. Gracias. Vamos a anotar su participación también al final de la clase.
0.84 sale en la tabla. Entonces, pero ese no es el resultado porque hemos dicho que siendo que esto es mayor, entonces lo que tenemos que hacer es calcular al revés, ¿no? Al otro lado. Entonces, 1 menos esto va a ser igual a 0.1056. Esa sería la probabilidad. Ahora veremos de forma gráfica lo que acabamos de ver. Bien, representando la probabilidad en la campana de Gauss. Hemos dicho que esta campana de Gauss va a tener una media. Esa media es la diferencia de medias de la población. En este caso, 100 menos 85 es 15. Por lo tanto, la media debe ser aquí. Por otra parte, tenemos la diferencia de las variables. Hemos dicho que era 20, ¿verdad? Entonces, para 20, nosotros teníamos Z que valía 1.25. Entonces, si nosotros en la campana de Gauss ubicamos 1.25, se supone que la mitad es 0, entonces debe ser 1.25 más o menos aquí, porque se supone que hasta aquí es 4, ¿verdad? 1.25 ubicamos aquí. Al hacer el cálculo con la tabla que nosotros tenemos, seguramente nos va a salir todo esto. Pero nosotros no queremos esto, queremos mayor que, es decir, de aquí hacia allá. Y para ello lo que hacemos es, si yo tengo este dato que vale 0.80 y algo, entonces voy a decir 1 menos 0.80 y algo me va a dar este pedacito, ¿verdad? Otra vez. 1, a ver si yo tengo así. Todo esto vale 1. ¿Verdad? Ya. Y yo le quito todo esto. Que era 0.80 y algo, ¿no ve? Entonces, 1 menos 0.80 y algo, entonces me va a dar esto, ¿no? Que es 0.1056, que es lo que yo estoy buscando por el mayor que. Bien, entonces, si esta área vale 0.10, en todo caso, el porcentaje va a ser 10.56%, ¿no? Entonces, esa es la explicación gráfica. Ok. Entonces, acá tienen ustedes la tarea que deben realizar, que en realidad es lo mismo, ¿no? Lo mismo a que me refiero a que en esta tarea ustedes van a encontrar dos poblaciones, que está pintado con rojo, la primera población, la segunda población con verde, pero esta vez se refiere a que uno de los principales fabricantes de televisor compra los tubos de rayos catódicos a dos compañías, ya compra producto a dos compañías. La de la primera, que es la compañía A, tiene una vida media de 7.2 años, con una desviación de 0.8 años. Mientras la segunda tiene una vida media menor, 6.7 años, con una desviación estándar de 0.7. Lo que queremos es encontrar la probabilidad de que una muestra aleatoria de 34 tubos de la compañía A tenga una vida promedio de al menos un año más que el de la muestra de una muestra aleatoria de 40 tubos de la compañía B. Entonces, acá yo ya les he puesto la fórmula. Estamos hablando de lo mismo, mayor que. Si esto hubiera sido menor, entonces ya no tendríamos que hacer la resta con 1, como hemos hecho aquí, ¿no? Si eso fuera menor, ya no tendríamos que hacer esta resta, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos buscando menor, nos referiríamos a esta área y ahí sería suficiente. Pero si es mayor, tenemos que hacer la resta, sí o sí, ¿no? Entonces, este ejercicio es bastante similar al anterior, con la diferencia de medias, ¿ya? Ok, tenemos una segunda tarea. La segunda tarea dice lo siguiente. Se prueba el rendimiento en kilómetros sobre litros de dos tipos de gasolina, es decir, cuánto me dura, cuántos kilómetros puedo avanzar con esa gasolina, ¿no? Y se encuentra una desviación estándar de 1.23 kilómetros sobre litros para la primera gasolina, y para la segunda está pintado con verde acá, ¿no? Se prueba la primera gasolina en 35 autos y la segunda en 42 autos. Ahí tenemos la muestra.
¿Cuánto de muestra tenemos? ¿Qué es lo que queremos encontrar? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera gasolina dé un rendimiento o sea, nos dé un rendimiento promedio mayor que 0.45 kilómetros sobre litros que la segunda gasolina? Bueno, también acá, para que entiendan, les he puesto el tipo de cálculo que deben realizar. La probabilidad de la diferencia de medias mayor que 0.45, ¿no? Aquí está el dato. Bien, y en el tercero, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia en rendimientos promedios se encuentre entre, aquí tenemos dos cálculos que hay que realizar, entre este y este, a favor de la gasolina 1. Bien, ¿cómo se calcula eso entre? Se supone que yo voy a tener la diferencia de medias, aquí está, ¿no? La diferencia de medias y va a estar entre dos rangos. El primero 0.65 y el segundo 0.83. ¿Qué significa eso? Que ustedes deben calcular Z para 0.65, es decir, X es esto, ¿no? Y para 0.83, entonces van a tener dos. Van a encontrar dos Zetas. Y van a tener que agarrar la Z mayor, encontrar, y restar la Z menor, ¿no? Para encontrar el área entre esos dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que van a tener ustedes? Van a tener una forma de la siguiente manera, ¿no? Tendrán aquí, y ustedes tienen que calcular esto, ¿no? Ese promedio, ¿no? Una Z va a estar por aquí, otra Z por allí, ¿no? Y restarán, pues, la Z más grande, es decir, esta, de la Z más chiquita, para encontrarlo del medio, ¿no? Es lo que hemos hecho, en realidad, en ejercicios anteriores. La única diferencia es que esta vez van a tener que trabajar con este datito, que es la diferencia. Bien, esa es la tarea. Y con eso, la diferencia de medias habríamos terminado.